versículos 29 al 34. Así es que tenga su Biblia en ese pasaje. Pero antes de leer el pasaje vamos a hacer un breve repaso o vamos a ubicar la palabra que hoy tenemos que meditar el día de hoy en el contexto de la historia del pueblo de Israel y qué evento de la historia, en qué momento de la historia está en la vida de este rey. Ustedes saben que hemos estado estudiando, para que se vea un poquito mejor y ahorita volvemos a prender la luz, hemos estado estudiando acerca de la monarquía del pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que la Biblia habla de la historia de la humanidad. En el libro de Génesis viene la historia del pueblo de Israel, cuando es formado el pueblo de Israel. Y cuando llegamos al libro de Samuel, de Reyes y Crónicas, estos libros que hemos estado estudiando en las últimas predicaciones de este año, del año pasado, nos damos cuenta de que la historia del pueblo de Israel entran en un periodo de su historia que es el periodo de la monarquía. Empiezan ellos a reinarse a gobernarse a través de reyes. Antes de la monarquía sabemos que Dios mismo gobernaba al pueblo a través de las leyes, y después viene el tiempo de los jueces, donde Dios levantaba jueces. Pero más adelante Dios ya había dicho en el libro de Deuteronomio que el pueblo iba a poner un rey, iba a querer un rey como las demás naciones, y les dio indicaciones, como ya hemos visto en el libro de Deuteronomio, de qué es lo que tenía que hacer el pueblo cuando hubiera rey. Y cuando ellos piden a su primer rey, Dios les pone al primer rey, que fue Saúl. Después de Saúl, que falló delante de Dios, que se apartó de Dios, viene un rey que fue buen rey en general, que fue un rey llamado conforme al corazón de Dios, que fue el rey David. Y después de David viene su hijo Salomón. Y el reino en este periodo de Saúl, David y Salomón era un solo reino. El reino de Israel estaba unificado. Ya tenían algunos problemas de algunas tribus que no estaban divididas de otra tribu, que era la tribu de Judá, y las otras tribus estaban divididas. Pero David y Salomón lograron unificar el reino y extenderlo, y el reino está todavía unido. Pero después de Salomón nosotros recordamos que el reino se dividió. Ya pasamos esa historia en las predicaciones, ya se habló acerca de por qué se dividió el reino. La desobediencia de Salomón fue lo que provocó, y lo que dijo Dios, por la apostasía de Salomón, porque se olvidó de la ley de Dios, porque tuvo muchas mujeres, porque desvió su corazón, porque cayó en idolatría, por todo lo que ya vimos en algunos pasajes anteriores. Dios dice que se iba a dividir el reino. Salomón estableció a su hijo para que reinara, que se llamaba Roboam. Pero después surge un enemigo de Roboam y se levanta y permite Dios que suceda esto. Se llamó, ¿cómo? Jeroboam. Y ahí empieza la división del reino. El reino del norte se le llama Israel, y se establece también finalmente con un rey que vamos a mencionar hoy. Se establece la capital de ese reino del norte en Samaria. A veces en la Biblia aparece de los tres nombres, aparece Israel, aparece Samaria. Por eso algunas profecías que vemos en los libros proféticos se dirigen a Samaria, a la capital, pero está refiriéndose a todo el reino del norte. Y el reino del sur se le llamó Judá, porque era la tribu que quedó, una tribu muy grande y muy fuerte, la que predominaba en el reino del sur, y fue la tribu de Judá, el reino del sur, y su capital fue Jerusalén. Y algunas profecías también se dirigen a Judá y a Jerusalén, refiriéndose a la misma zona. Ahora que hemos estado viendo la historia de algunos reyes son reyes del norte y algunos son reyes del sur. Los reyes del norte, empezando desde Jeroboam, todos fueron malos. Empezando por Jeroboam, que ustedes ya saben la historia. Retomamos un poco de lo que han predicado los hermanos las otras semanas, que Jeroboam entonces dijo: no, para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén, yo voy a hacer aquí un altar, yo voy a hacer aquí unos becerros de oro, y voy a decirle al pueblo del norte aquí, los míos, los que van conmigo, que adoren en el norte. Y él dice que hizo lo malo. Y cuando vienen y surgen otros reyes, estos son nada más los 7 primeros, pero tenemos una lista de 19 reyes del reino del norte, y casi siempre menciona: anduvieron en el camino de Jeroboam, hicieron los pecados de
Jeroboam. Todos empezaron, siguieron ese mal camino y repitieron los pecados. Y el reino del sur tiene también otra veintena de reyes, algunos muy malos, otros malos y muy pocos buenos. ¿Recordamos del reino del sur algún rey bueno? ¿Alguien se acuerda de un rey bueno? Joás, Josías, Ezequías, son de los pocos. Los demás dice que fueron malos. Cuando nosotros nos damos cuenta, este es únicamente el reino del norte, porque únicamente pusimos los primeros 7 reyes del reino del norte, porque hoy el pasaje que nos toca ver es el pasaje donde empieza la historia del peor rey del norte, junto con una esposa que fue una compañera perfecta para la maldad. Fue Acab y su esposa Jezabel. Antes de eso, todavía no, antes por favor, vamos a ver que el tiempo, no esta. El tiempo de Jeroboam vino, él empezó haciendo lo malo. Dice la palabra que su hijo Nadab también hizo lo malo. La semana pasada predicaba el hermano Hugo de la responsabilidad como padres de ser de buen ejemplo a los hijos, porque Nadab hizo lo malo. Luego viene otro personaje, Baasa, después viene Ela y Zimri, uno mató a otro duró muy poco, allí son tragedias. Y viene después Omri, el padre de Acab. Omri es un rey prominente en la arqueología. La Biblia nos dice de Omri que hizo lo malo y que algo que sí estableció Omri fue que él fue el que compró el monte de Samaria, le llamó Samaria y ahí construyó un gran palacio y después su hijo Acab siguió con la construcción de unas grandes y espesas murallas. En la arqueología actualmente se han encontrado ese tipo de murallas, dicen que eran murallas para proteger precisamente a Samaria y al palacio de los enemigos, y eran murallas de un espesor de la exterior de 6 metros, imagínense cuánto era la muralla, tremendo, y había una muralla interior de 1,5 metros, y toda esta arqueología nos habla de Omri, que fue prominente porque fue alguien políticamente fuerte, porque fue alguien que construyó, porque fue alguien que fue conocido, tan conocido que la arqueología nos habla de eso. La palabra no nos habla de sus grandes logros políticos ni de construcción, nos habla de su decadencia espiritual, nos habla la palabra del Señor de que él tuvo problemas espirituales tal y como todos los demás reyes que habían antecedido. Se dice de Omri, vamos a ver ahora nuestro pasaje, porque se dice de Omri que él hizo más maldad que todos los anteriores que él. Dice que hizo cosas más malas y que no hubo otro como él. Pero más adelante se dice de su hijo que lo superó. Ahora sí vamos a leer el pasaje, primero de Reyes 16, del 29 al 34. Los que quieran leerlo conmigo en la pantalla, aquí lo tenemos, y si no, búsquenlo en la Biblia porque vamos a ocupar la palabra. Dice la palabra del Señor, nos ponemos de pie y leemos todos juntos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos ante ti pidiendo sabiduría. Venimos, Señor, pidiendo que tu Espíritu nos hable en esta hora, estas verdades espirituales, Señor, que queden en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerlas por obra. Ayúdanos, Señor, hazlo en nosotros, y gracias porque estamos aquí dispuestos a escuchar
tu voz a través, Señor, de lo que podamos analizar juntos de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. A partir de este capítulo que acabamos de leer, el 16, estos versículos y el 17, empieza la historia de este malvado rey con su esposa Jezabel, el rey Acab. Y sale a la escena el profeta Elías. La semana próxima le toca a alguno de nuestros hermanos predicadores hablar cómo entra a la escena el gran profeta Elías. Y después el profeta Eliseo, y vienen varios capítulos hermosos de cómo Dios usa a estos varones del Señor, varones con un gran propósito de estar aquí en la tierra, de hablar de la voluntad de Dios a este pueblo que estaba tan corrompido, a estos reyes tan tremendos, para que regresaran a los caminos del Señor. Y decíamos que de los reyes más conocidos del reino del norte son Acab con su esposa, con su malvada esposa. Lo que mencionábamos es que Acab heredó de su padre la habilidad como caudillo militar, porque Omri fue un buen caudillo militar, y entonces Acab aprendió eso de su padre. Y en el tiempo de este rey Acab hubo más o menos buena relación con el reino del sur, porque recuerdan ustedes que empezó muy mal la relación, hubo guerra entre era la misma nación, pero el reino del norte guerreaba con el reino del sur. Pero en tiempo de Omri y de Acab hubo cierta paz, y tanta paz había que emparentaron a Talía, la hija de Acab, se casó con Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá. Otra de las cosas que hizo Acab es que él tenía mucho comercio con Fenicia. Fenicia era una zona muy fructífera, de ahí están las ciudades de Tiro y de Sidón. Realmente allí lo que nosotros leímos en la Biblia es que menciona a el rey de los sidonios, que era el papá de Jezabel. Y Acab tenía mucho comercio con esa zona porque pues de ahí era su esposa y porque estaban cerca y porque había mucho que comerciar ahí en Fenicia. Y como mencionamos, él edificó grandes murallas, pero Acab era como todos los reyes antes de él, era débil en lo espiritual y en lo moral. Totalmente débiles en lo espiritual y lo moral. Y eso nos deja grandes lecciones. Aquí tenemos 5 lecciones y van a ser breves, no van a ser extensas, pero van a ser muy importantes. 5 lecciones que nos deja este inicio de lo que nos narra la Biblia de Acab. La primera lección quiero que la vean conmigo. Y lo mencionamos cuando mencionamos al papá de Acab, que se llamó Omri. La primera lección es no repetir los pecados de los padres. No repetir los pecados de los padres. Vean conmigo de Primero de Reyes 16, 25. ¿Qué dice de Omri? Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. ¿Se acuerdan? Antes de él había otros 5 reyes antes de Omri. Y dice que Omri hizo lo malo y hizo peor que los otros 5, incluyendo a Jeroboam, que ya es la referencia de la maldad, Jeroboam. Y Omri hizo lo malo. ¿Pero qué dice de Acab? Vamos al versículo 30 y vean lo que dice de Acab. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Quién fue más malo? ¿Quién superó al padre Acab? No nada más repitió los pecados de su padre, sino que los superó, los pecados de su padre, por lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y esta pequeña lección que nos recuerda la palabra del Señor es que nosotros tenemos que hacer lo bueno que los padres hacen, pero no imitar lo malo. Una de las lecciones que ahorita en la escuela dominical pudimos ver con nuestros niños, fíjense que el grupo de primarios tenemos ya 11 alumnos ahí arriba. Y una de las lecciones que yo les decía de la vida de Ezequías, porque estamos viendo Ezequías en la escuela dominical, es que Ezequías tuvo un mal padre que se llamó Acaz. Ezequías fue un rey del sur. Y dice, y Acaz hizo lo malo y hizo esto y esto y esto y eso. Pero cuando pasa a Ezequías, el hijo de Acaz, dice, y Ezequías hizo lo bueno. Y le digo, ¿cuál es la lección espiritual para ustedes, chicos? Y ellos son bien abusados y dicen,
pues los papás deben de poner el ejemplo. Bueno, pero si los papás no ponen el ejemplo y no siguen a Dios, pues yo sigo a Dios. Exacto. Ahí les puse a anotar en su cuaderno, papás, para los papás que tengan hijos primarios, vean ahí en sus manuales, y tiene la gran lección de que aunque el padre no haga lo bueno, yo sí tengo que hacer lo bueno. La gran lección aquí es que no imitemos lo malo de los padres. Aquí Acab imitó la destreza militar y la habilidad para el comercio de su papá. Bueno, eso estuvo bien, pero su papá Omri era totalmente alejado de Dios, idólatra, hizo lo malo, y Acab lo supera en maldad y hace lo malo, imita a su padre, también se aleja de Dios. Y nosotros tenemos que aprender esta lección. Aunque mis padres, porque no hay padre perfecto, si mis padres hacen cosas buenas, los voy a imitar. Si mis padres hacen cosas malas, no lo voy a agarrar de pretexto para yo irme por ese camino. Yo tengo que seguir a Dios, y conmigo se rompe la cadenita, porque decía el hermano Hugo la semana pasada, a veces son cadenas de pecados que vienen de generación en generación, y no son demonios, son conductas que aprendemos y que imitamos, porque a veces el hecho de que digan que son cadenas de demonios es quitarme yo la culpa y echarle la culpa al diablo. Pero ¿sabe qué? Hay una responsabilidad personal de que yo no tengo que imitar las malas conductas, y que para eso vino el Evangelio. ¿Para qué vino el Evangelio? ¿Para qué viene el Señor Jesucristo? Dice el Señor Jesucristo, dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos. Y entonces conmigo se rompe la cadena de alcoholismo en mi familia, amén. Conmigo se rompe la cadena de adulterio en la familia, amén. Porque no tenemos que imitar los pecados de los padres. La primera gran lección la encontramos ahí, y vamos a la segunda gran lección, versículo 31. En nuestra segunda lección, fíjense lo que dice el versículo, que a Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue ligera cosa. ¿Cómo tomó el pecado Acab? Ay, es cualquier cosa. No es nada grave. A los demás que lo han hecho antes que mí, a lo mejor pensó Acab, no les ha pasado nada. Bueno, sí les pasó, algunos los asesinaron. Uno de ellos duró 7 días en el reino y después él mismo se suicidó, uno de los reyes anteriores a Acab. Pero le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y la segunda lección para nosotros es que no tomemos el pecado como ligera cosa, como algo ligero, como algo que no tiene importancia. ¿Cuántas veces decimos es que no es para tanto? Exageras, papá, exagera el hermano Hugo es bien exagerado, la hermana Lirio siempre está pero exagerando. ¿Sabe qué? El pecado no es cosa ligera. Aquí Acab tomó, dice aquí la frase, como cosa ligera. Otras traducciones de la Biblia dicen, se le hizo como nada caer en pecado. Una traducción dice, no le bastó con lo que hizo, siguió haciendo más. Pensó que no era algo grave, y sabe que el pecado es tan grave que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados. Si el pecado no fuera grave, si fuera cualquier cosita, no tenía que haber venido a morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, con esto y esto ya, o como hace la religión popular, ve y reza esto y haz esto, o lo llegaban cuando lo hicieron en los otros siglos, ¿no? Da tantas indulgencias para que el alma salga del purgatorio. Si esa fuera la solución, no hubiera venido Cristo. Pero tan grave es el pecado que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros, y no tenemos que tomar el pecado como cosa ligera, y menos si estamos estudiando la palabra del Señor, menos si somos hijos de Dios o si decimos ser hijos de Dios. Dios ve el corazón y Dios ve cómo estamos delante de Él, pero ¿sabe qué? El fruto es importante. Si mi corazón está bien con Dios, yo tengo temor de Dios, tengo amor a Dios, y entonces porque mi corazón está bien con Dios, yo tengo un freno. ¿Cuál es el freno del cristiano? Dígame. El temor de Dios, el amor y el temor. El amor, porque dice la palabra del Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerza, mente. El temor, porque dice la palabra del Señor que hay que tener reverencia y respeto al Señor y un poquito de miedo. Dice, no tengas miedo al Señor. ¿No sabe qué? Dice la palabra del Señor, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué dice la palabra del Señor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, ese es el freno. Qué terrible que no tenga alguien freno en su corazón.
¿Cuál es el código moral que tiene su corazón? ¿Cuál es, joven, señorita, tu freno? En el mundo nos van a decir, no, no está mal, es una opción, cada quien como sea feliz, si tú eres feliz, hazlo. ¿Cuál es el consejo de algunos psicólogos no cristianos? No, 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 tú dale, tú lo que quieras, dale rienda suelta porque es tu necesidad y si tú lo necesitas, hazlo. Y no hay freno. Y aquí se nos dice aquí la palabra, es ligera cosa andar en el pecado y lo vemos como ligera cosa a veces como lo hizo Acab. Y esto nos llama a nosotros a que no veamos el pecado como una cosa ligera, que temamos a Dios y que nos guardemos en santidad, porque el pecado no es nada ligero. A veces nos acostumbramos a la mentira, al engaño, a la hipocresía, al adulterio, a la pornografía, a la fornicación, a todas esas listas de pecados que tenemos aquí y los vemos como cosa ligera. ¿Y sabe qué? El freno es que yo tengo que amar a Dios y temerle y no ver el pecado como cosa ligera. Dice aquí que Acab vio al pecado como algo que no tiene importancia y por eso más, y ya se saltan los límites, ya se saltan las trancas y entonces, bueno, pues me caso con esa mujer porque ahorita vamos a ver la siguiente lección. Y terrible la mujer que eligió y luego, bueno, que traiga sus ídolos. No tiene nada. Bueno, le doy permiso, no nada más le doy permiso, hay que construyan un altar a su Dios. Y luego, pues no tiene nada de malo que yo participe con ella en la adoración a Baal. Y luego le voy a hacer un templo, y le hizo un templo en Samaria. Y luego no nada más a ese Baal, porque había muchos Baales, pues también vamos a traer una imagen de acera, ya para completar la parejita, ¿no? Y entonces empieza, y es ligera cosa, empezar a saltarse las trancas. Y empiezo con mentiritas, y empiezo con que ya no, papá no se entera, y mamá, o empiezo con que la esposa no sabe, o con ahí estoy con el celular, y con el WhatsApp, y estoy con la computadora, y las redes sociales, con miles de claves para hacer maldad, y empiezo a saltarme las trancas, y empiezo a ver que es cosa ligera, no pasa nada. Y voy a más, y voy a más, y voy a más, y voy en un camino que a Dios no le agrada. Entonces, cuidado con el pecado, no hay que tomar el pecado como cosa ligera. Dice que los pecados que Acab vio como cosa ligera fueron muchos. Principalmente, su corazón no estaba bien con Dios y practicó la idolatría. Y luego dice que no conforme con eso, tomó una mala mujer por esposa, Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, que esta ciudad estaba en Fenicia. Y el tercer principio es eso. Cuidado con quién te involucras, cuidado con quién te casas, cuidado con quién te juntas. Pero ¿sabe qué? Si te juntas, te involucras, te haces amigo y te haces novio y luego con alguien que no conviene, no empieces a involucrarte con alguien que no conviene, ¿sí? Háblale de Cristo, ora por ella, ora por él, pero ten cuidado, porque dice aquí que Jezabel fue terrible. En Apocalipsis 2:20 se menciona a Jezabel, pero se le usa como símbolo de la maldad de la religión pagana. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién puede leerme Apocalipsis 2:20? Que lo encuentre rápido, para que nos pueda leer este pasaje. Muy bien. No era ahí que Jezabel estaba ahí presente, ya había muerto hace muchísimos años, pero se usa a esa mujer como símbolo, a ese nombre, a esa Jezabel, como símbolo de la maldad, de la religión impura, de la religión pagana, porque Jezabel adoraba a los Baales y en especial a un gran dios Baal. Ustedes saben que Baal significa señor, amo o esposo. Y la religión, esa religión que tenían los fenicios la heredaron de precisamente años antes de los cananeos. La religión cananea era la religión de los Baales, de muchos dioses, muchos señores y amos. Y Fenicia, y en este caso de donde venía Jezabel, había un dios principal que era el Baal Melkart, que era el dios de las tormentas y la lluvia, el dios de las tormentas y la lluvia. Porque precisamente la lluvia, las tormentas, las cosechas muy importantes para toda esa zona y para el comercio.
Y Jezabel entonces era una mujer malvada, idólatra. Ella propagaba su religión, ella era tan fiel a su religión que la propagó y la quería propagar en Israel. Y como tenía el total apoyo de su esposo insensato, de su esposo miope, espiritualmente débil, entonces Jezabel fue terrible. Cuando nosotros vemos la historia del profeta Elías, y vamos a ver cómo Jezabel estuvo ahí duro y duro. Y Jezabel promovía el culto a Baal. El culto a Baal incluía cosas abominables. La religión cananea incluía el sacrificio de niños como cosa de las más abominables. La religión cananea incluía prostitución sagrada. ¿Qué quería decir? Que los sacerdotes de Baal y los de Acera y las sacerdotisas hacían orgías en los templos. Y se promovía la prostitución, se promovía la fornicación. Por eso Apocalipsis menciona, y dice ahí: tengo contra ti, iglesia fulanita, que toleras a que esa mujer Jezabel, que esa que se llama profetisa, enseña a mis hijos a pecar y enseña a fornicar. Y lo menciona porque esto es lo que hacía la religión pagana. Y Jezabel, su propósito, como vamos a ver más adelante con las predicaciones, era exterminar el culto a Jehová e instituir el culto a Baal. Exterminar los profetas de Dios y ella alentar que los falsos profetas de Baal sean los que predominaran en el pueblo de Israel. Y acá participaba, y acá adoraba a Baal y adoraba a Acera, y era terrible. En lugar de ella, ¿qué pasó con lo que Dios le había dicho al pueblo de que tenían que hacer los reyes? ¿Qué pasó con la ley en su corazón? ¿Qué pasó con el amor a Dios? ¿Qué pasó con toda la obediencia? ¿Qué pasó con lo que dice Deuteronomio 28? Si el pueblo obedece, va a tener bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero igual, si el pueblo desobedece, va a tener cosas difíciles. Ayer veíamos en el café de familia que tuvimos las maldiciones de la desobediencia, consecuencias de la desobediencia. Tantas fueron las consecuencias que llegaron hasta en el tiempo de hambre que hubo en Samaria, hasta comerse a sus hijos algunas mujeres. Y le decía: rey, ayúdanos. Ayer acordamos, cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y dijimos que hoy íbamos a cocinar al de aquella y no lo quiere dar. Qué terrible. Y eso eran consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué pasó con todo eso que Dios había dicho? Hace mucho se habían olvidado de toda la ley de Dios y del amor a Dios y del temor a Jehová, los reyes de Israel. Y viene entonces esta gran lección: cuidado con quién te casas. Porque dicen: no, pues es que es bien buena gente, es mejor que los que vienen a la iglesia. Es un engaño del enemigo, es un engaño del enemigo. Cuidado con quién te involucras. Pídele al Señor que te dé la persona adecuada, porque no vaya a ser que encuentres por ahí una Jezabel. Acab falló en esto. Dice el versículo 32 que él participó en la idolatría terriblemente. Dice este versículo: hizo el altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. El templo de Jerusalén, el lugar de adoración. Pero nosotros, como recordamos, desde Jeroboam ya no quería que los del norte se mezclaran con los del sur. No quería que los del norte fueran a adorar a Jerusalén, y Jeroboam puso los becerros de oro para que adoraran los del norte. Ya iba el pueblo, ya iba la gente adorando. Y después de todo eso, viene un rey tan malvado como Acab y construye en Samaria. Samaria ya había sido erigida como una ciudad en alto, en un monte. Precisamente el papá de Acab, Omri, fue el que compró ese monte y puso ahí la capital del reino. Y ahí se puso un templo a Baal, y Acab adoró. Edificó el templo y el altar a Baal en Samaria, y se hizo la imagen de Acera. Acera era la diosa de la fertilidad, y como decíamos, habían cultos abominables y cosas terribles que hacían para Acera. Y por eso dice la palabra: Acab superó en todos a la maldad que hubo en los demás reyes. Acab fue de los más malos. La cuarta lección es que no provoquemos a ira a nuestro Dios, porque dice el versículo siguiente. Dice el versículo 33: hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová
Dios de Israel. ¿A usted le gusta que lo hagan enojar? A veces gente que es bien maldosa ya sabe cómo hacernos enojar. Piense usted algo que le haga enojar, pero rapidísimo. Que de veras yo diga, no aguanto que me hagan esto porque luego me enojo. Me provoca, me está provocando. A veces con que nos digan algo, nos saben dónde molestarnos para provocarnos a enojo. Fíjese aquí la frase, provocar a ira al Señor es fuerte, porque cuando vemos en la palabra del Señor cómo podemos reaccionar ante Dios y cómo lo que podemos provocar en nuestro Señor, le podemos provocar alegría, le podemos provocar gozo, pero también podemos provocarle tristeza al Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, no contristes al Espíritu Santo. ¿Podemos poner triste al Espíritu de Dios? Sí. ¿Podemos rebelarnos contra el Espíritu de Dios? Sí. ¿Podemos rechazar al Espíritu de Dios? Sí. Y vamos entonces haciendo todo esto. Pero una de las cosas más graves es que hacer todo esto es estar provocando la ira de Jehová. Porque Dios es un Dios de amor. Porque Dios es un Dios que extiende su misericordia, que se deleita en perdonar, porque ama y no quiere que ninguno se pierda y es paciente para con todos, pero sabe que Dios es un Dios que dice hasta aquí. Y es un Dios que también lo provocamos a ira y es un Dios de juicio. Dios es justo. Dios es justo. Confiamos en su amor y su justicia, confiamos en su gran misericordia, pero cuando Dios dice hasta aquí es que ya hemos provocado la ira de Dios. Y dice que estos reyes provocaron mucho la ira de Dios. Pero en ese momento Dios no exterminó al pueblo, les dio todavía más de 100 años. Todavía les dio tiempo de reflexionar. No nada más eso, les envió profetas. ¿Para qué envió Dios a Elías y Eliseo? Para que regresara el pueblo a la adoración a Dios, porque ya estaba ganando el culto a Baal. Van a ver ustedes más adelante, no sé, de mis hermanos predicadores, a quién le toca predicar, Elías y los profetas de Baal. ¡Ah, qué pasaje tan tremendo! Cuando se desafía el poder de Dios, desafía al poder del enemigo y obviamente gana el poder de Dios. Y Elías es el protagonista de esto, bueno, el Espíritu de Dios, pero Dios usa a Elías para esto. Y Dios envía profetas a partir de Elías y Eliseo, más profetas y más profetas. Todos los profetas que usted tiene aquí en su palabra, los envía Dios para darle oportunidad tras oportunidad al reino del norte y luego al reino del sur. Y otra vez el reino del sur y otra vez el reino del norte. Y es levantado Jeremías para predicar al sur, y es levantado Isaías, y es levantado este y aquel profeta, y Dios extiende su misericordia, pero Dios dice a veces, hasta aquí, han provocado mi ira. Y Dios tiene ese límite, Él sabe cuándo. Nosotros no podemos decir, Señor, ya, por favor, pon un alto. Podemos decir, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a lo que tú eres, haz las cosas. Pero provocamos la ira de Dios y se nos hace ligera cosa provocar a Dios. ¿Y sabe qué? Dios dice a veces, hasta aquí tienes. Y decide algo y nos llama a su presencia, o pone un límite, o pasa algo donde Dios dice, has provocado mi ira y hasta aquí tienes. El pueblo del norte tuvo un límite y vino la invasión. Todavía Dios les dio algunos años más, pero cuando Dios dijo, hasta aquí llegaste, hasta aquí. Todavía de que el reino del norte llegó la invasión de los asirios. Después del reino del norte tuvo oportunidad el reino del sur todavía más de 100 años de arrepentirse. ¿Y sabe qué? El reino del sur tampoco entendió y vino la invasión de Babilonia en el reino del sur. Entonces no provoquemos la ira del Señor con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestros sordos oídos a la voz de Dios. Dios nos está llamando, Dios nos ama, Dios quiere que enderecemos el camino. No provoquemos su ira rechazando, ofendiendo, andando en pecado como cosa ligera, andando y engañando como Dios no quiere que lo hagamos. Porque esa es una lección que tenemos que nosotros reconocer y tener temor de Dios y no provocarlo a ira. Pero vamos a ver otra lección en estos últimos versículos. Porque la decadencia espiritual siempre trae más consecuencias con toda la gente que nos rodea. Usted piensa que es su vida y que usted decide y que no importa
porque si usted lo hace, es mi vida, a nadie tiene que afectarle. ¿Sabe qué? Afecta a todos. Si usted decide mal, ¿a quién se lleva entre los pies? Si usted es papá, se lleva a los hijos entre los pies, o al esposo o a la esposa. Si usted es esposo, pues se lleva a toda la familia también, y la mujer también. Si usted es hijo, ¿a quién afecta si decide mal? A sus padres, a la familia. Y aquí vemos una consecuencia en el último versículo de este capítulo, el 34, de un fulanito que se llamaba Hiel. Tanta era la decadencia espiritual que Hiel de Betel desafió una maldición que había dicho Josué. Hiel de Betel reedificó Jericó. ¿Qué había dicho Josué en Josué 6:26? ¿Alguien quiere leer Josué 6:26? Para ver lo que había dicho cuando cayeron las murallas de Jericó, porque Dios las derribó, porque Dios venció, porque Dios peleó por el pueblo y derribó esas murallas, y Jericó era una ciudad pecadora. Josué dijo esto, Josué 6:26. ¿Qué dijo Josué? Dice, el que reedificare esta tendrá maldición. Dice que estas murallas derribadas nadie las tiene que reedificar, el que lo reedifique será maldito. Sobre los cimientos estará su hijo mayor y sobre las puertas el hijo menor. Años después, muchos años después, viene Hiel de Betel desafiando totalmente. Esto también era el símbolo de toda la decadencia que tenía el pueblo, y dice que él reedificó las murallas de Jericó, y dice ahí, a precio de la vida de su primogénito echó los cimientos, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, sus puertas, conforme a lo que había dicho Josué, hijo de Nun. Algunos hermanos que comentan este pasaje, comentaristas, dicen que no se sabe si fue un castigo de Dios que hizo que muriera su primer hijo y muriera el último hijo por haber reedificado, o que él mismo los ofreció en sacrificio. Recuerden ustedes que la religión cananea incluía el sacrificio de hijos, terrible. Entonces dice que a lo mejor, y era una costumbre cananea, que cuando se echaban los cimientos de alguna gran construcción, se sacrificaba un hijo y se ponía en los cimientos. Cuando terminaba la construcción, se sacrificaba otro hijo y se ponía en la construcción. Entonces no sabemos si él practicó esto y lo hizo así, o fue un juicio de Dios que hizo que hubiera estas consecuencias. Pero ¿para qué llegar a estas consecuencias? Desafiar tanto la voluntad de Dios, si podemos escoger el camino de la vida y la bendición. Como Dios le dijo al pueblo, nuevamente citamos Deuteronomio, dice Dios, a los cielos llamo como testigo delante de ti, que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y dice Dios a su pueblo, escoge la vida para que te vaya bien. Y es lo mismo que Dios nos dice ahora a todos los que estamos aquí, que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia, y hay que escogerla porque estas son consecuencias terribles y la palabra del Señor se cumple. Y cuando vemos nosotros esta vida, hermanos, del rey Acab, fíjense que la vida de estos reyes es difícil porque es un mensaje duro, porque vamos a estar hablando mucho de pecado, pero no es porque nos hayamos puesto de acuerdo los predicadores para dar duro y en la cabeza, no. La palabra de Dios marca la tónica de la predicación, y a veces es difícil porque cuando vemos la historia del reino del norte y del reino del sur, ¿qué encontramos? Mayormente pecado y apostasía, desobediencia, idolatría, engaño, mentira, fornicación, adulterio. Encontramos pecado en demasía, pero ahí mismo vemos la misericordia de Dios entretejida. Ahí mismo vemos la mano de Dios actuando, ahí mismo vemos cómo Dios prolongaba los días para que la gente recibiera de su amor, y ahí mismo vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Por eso aquí vamos a repasar estas 5 lecciones. Quiero que vean conmigo la primera de ellas, no repetir los pecados de los padres. Ahora piense usted en lo personal, ¿qué cosas buenas puedo imitar de mis padres terrenales? Hay mucho bueno que yo podría imitar de mis padres terrenales en lo personal. No sé usted, yo creo que también hay mucho que usted puede imitar.
Pero piensen un momento, hermanos, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí reunidos, ¿qué tenemos que evitar que nuestros padres hicieron mal? No estamos para juzgar a los padres, a lo mejor algunos de los padres ya no están con nosotros, no los juzgamos, pero sí tenemos que analizar, tener autocrítica familiar, porque pensamos que la familia la familia Varela es perfecta. No, la familia Aguilera es perfección andando, tampoco. La familia fulanita, y a veces hacemos guerra de familias, dice mi esposo que es un término que es etnocéntrico. Etnocéntrico es que somos centrados en mi etnia, en este caso en mi familia, el apellido fulanito, y no tenemos la autocrítica de ver que la familia fulanita tuvo cosas buenas, tuvo aciertos, pero tuvo errores. Y la familia sultanita y menganita también, y entonces tenemos que analizar y decir, Señor, ¿qué tengo que analizar yo para no repetir de los pecados de mis padres? Porque a veces superamos a los padres, como Acab superó a su papá, y tenemos que meditar en esto. Número 2, no tomar como cosa ligera el pecado. Piense y permita que el Espíritu de Dios redarguya su corazón y piense, ¿qué estoy tomando a la ligera y qué es grave delante de Dios? ¿Estoy tomando a la ligera esto? Por poner un ejemplo, estoy tomando a la ligera esta conducta que tengo contra mi esposo, estoy tomando a la ligera que soy bien chismosita, estoy tomando a la ligera que ando coqueteando por ahí con alguien que no es mi esposo o mi esposa, estoy tomando a la ligera las cervezas que me he hecho a escondidas según yo, estoy tomando a la ligera que ya probé de este cigarro y de aquel y de esta droga, estoy tomando a la ligera que tengo una novia y otra novia y otra novia cada semana, estoy tomando a la ligera, ¿qué más? La envidia que siento por algo que tiene mi prójimo, estoy tomando a la ligera esos celos que siento, estoy tomando a la ligera que soy peleonero, estoy tomando a la ligera mi carácter endemoniado, mi cara de perro, estoy tomando a la ligera este pecado, ¿sabe qué? Todo es grave delante de Dios, todo es grave delante de Dios, estoy tomando a la ligera lo que estoy haciendo. Y esa lección nos recuerda el Espíritu de Dios en esta hora. El pecado es cosa grave. No tome nadie a la ligera, hermano. Lección número 3, cuidado con quien te casas. Si usted ya está casado y está aquí su esposo y su esposa, gloria al Señor, escuchan de la palabra. Si no está aquí el esposo, ore por él y tenga paciencia. Si no está aquí la esposa, ore por ella. Pero si usted es soltero, cuidado con quien se involucra. Busque hijos de Dios. Busque hijas de Dios aquí o en otra iglesia, donde Dios lo va a proveer, pero búsquelo. Pero busquen de Dios juntos. Cuidado con quién se involucran. Cuidado con la maldad de algunas personas, porque decir, ay, es que no es malo, es bien bueno, pero ha salido bien bueno. ¿Bien bueno para qué? Para alejarte de Dios. Porque todos los casos que yo conozco, ninguno ha funcionado bien. Si alguno se llega a convertir por la misericordia de Dios, de todos modos tiene consecuencias. Porque Dios ha dado este mandamiento muchas veces en su palabra: no te unas con gente que no es del pueblo de Dios, no te unas en yugo desigual. Si tú andas mal, enderézate y busca la voluntad de Dios. Pero eso es lo que tenemos que aprender en esta lección. Número 4, no provoquemos la ira de Dios, no enojemos al Señor, no provoquemos al Espíritu de Dios, no rechacemos la voz de Dios. Eso es provocar la ira de Dios. Y número 5, busquemos y enderecemos el rumbo. No desafiemos las órdenes de Dios ni sus mandamientos, porque nunca nos va a ir bien si desafiamos a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿quién endureció su corazón y le fue bien? Hay un final feliz para el hombre de integridad, dice un salmo. Hay un final feliz, dice el Salmo 37. A veces te impacientas porque tú ves que aparentemente le va bien a los impíos, a los pecadores, prosperan, hacen negocios malos y les va bien. No los agarra la policía y ellos siguen prosperando, o la gente que hace cosas malas y que no anda en el camino de Dios, aparentemente le va bien, y es lo que dice la palabra del Señor en varios pasajes, como el Salmo 37. No te impacientes a causa de los impíos. Aparentemente prosperan, aparentemente no les pasa nada, pero el fin de ellos es terrible y Dios traerá toda obra a juicio. Y dice, y el camino del íntegro tiene un final feliz. Entonces no endurezca su corazón, porque esto es lo que Dios nos dice a través de esta palabra. ¿Por qué no oramos y pedimos al Señor que nos ayude?
Como digo, aquí en medio de todo este panorama de la dificultad, de la apostasía del pueblo de Israel, se ve la misericordia de Dios, se ve el amor de Dios, se ve la oportunidad de Dios para que el pueblo reflexionara. Igual con nosotros, Dios sigue dando oportunidad a nuestras vidas, Dios sigue llamándonos al arrepentimiento, Dios sigue dando oportunidades a nuestro país, a nuestro municipio, a nuestra colonia, para que Dios haga misericordia. Vamos a aprovechar nosotros la oportunidad de decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero venir delante de ti, Señor, y pedirte que tú me ayudes a no repetir los pecados de mis padres, a no tomar como cosa ligera el pecado, a que tú me proveas compañero y compañera que tenga temor tuyo y amor por ti, a no provocar la ira tuya y a no desafiarte. Si alguien quiere orar aquí con nosotros, vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor que nos ayude a poder reflexionar, que santifique nuestras vidas, que nos ayude a vencer el pecado y andar en el camino de santidad. Traiga su corazón y traiga su familia delante de Dios, traiga su vida. Dios sabe su necesidad, Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe nuestras batallas, pero aquí está el poder de Dios, la misericordia de Dios extendida hacia cada uno de nosotros para ayudarnos a seguir adelante. Ore en su lugar y ore aquí enfrente los que quieran venir aquí a orar con nosotros. Vamos a ponernos delante del Señor. Nuestro Padre, en esta hora, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque tú extiendes, Señor, tus brazos de amor. Y ese mensaje, Señor, que vemos aquí, Padre Santo, de una vida de apostasía y de pecado que llevaba a tu pueblo en esos momentos, nos recuerda tu gran misericordia. Nos recuerda que tú tienes, Señor, planes de bendición y oportunidades, Señor, para cada uno de nosotros. Y estas lecciones que tú nos enseñas, Señor, en esta mañana, que las pongamos en nuestro corazón. Que no repitamos los pecados de los padres o de los abuelos, porque para eso has venido tú, Señor, a nuestra vida, para deshacer las obras del enemigo. Señor, te pedimos, Padre, que podamos reflexionar, Señor, en la vida de nuestros padres y nuestros abuelos. Si estamos repitiendo algún pecado, si lo hemos superado, perdónanos, Señor. Y queremos romper con eso el día de hoy y pedirte, Señor, que nos ayudes a no repetir los pecados, Señor, que por generaciones se han cometido en nuestra familia, sino que en tu nombre, Señor, nos levantemos de aquí con la victoria, Señor, de mejorar, de hacer tu voluntad y de dejar a un lado, Señor, todo eso que no te agrada, bendito Dios. También, Señor, este pasaje nos enseña que como la maldad en Acab, Señor, hacía que tomara como cosa ligera el pecado y la desobediencia. Nosotros no tomemos, Señor, como cosa ligera andar en pecado, andar mal delante de ti. ¿Qué es lo malo, Señor, delante de ti? Lo encontramos en tu palabra muy claro. Tú has dado mandamientos, estatutos, decretos, leyes, Señor, para que andemos agradándote en todo y para nuestro bienestar y nuestra felicidad y la de nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Y a veces, Señor, desobedecemos porque pensamos que es algo que no tiene importancia, o pensamos, Señor, que no está tan mal, pero que no tomemos como cosa ligera el desobedecerte, que tengamos temor en nuestro corazón. A veces, Señor, nos topamos, Padre Santo, con la necesidad, Señor, de un freno en el corazón, en la vida personal o en la vida de nuestra familia o de las personas que conocemos. Y preocupa, Señor, que en esta generación y en este mundo cada quien haga lo que quiera, Señor. Preocupa, Señor, porque no hay freno moral, porque no hay código de ética o porque hay otras personas que marcan la pauta o filosofías o enseñanzas falsas. Pero nosotros sabemos que tú tienes la verdad, Señor. Nosotros sabemos, bendito Dios, que tú eres el que debes reinar en nuestro corazón. Si tú no tienes el primer lugar en nuestro corazón, estamos en idolatría. Perdónanos, Señor, porque a veces el primer lugar lo tenemos nosotros, nuestros pensamientos o alguna otra práctica o persona o cosa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no tomar a ligera el pecado, a tener el freno, Señor, de tu ley en nuestro corazón, el amor y el temor a ti como lo que nos
ayudes, Señor, a vivir en santidad. También yo te ruego, Señor, que nos ayudes, bendito Dios, a los que estamos casados a llevar un matrimonio en santidad, a no apartarnos, Señor, de ti, a recordar nuestro pacto, Señor, que hicimos delante de ti, de fidelidad, de compañerismo. Somos compañeros de la vida y es una bendición tener un esposo o tener una esposa, que así lo veamos, Señor, delante de ti. Y mis hermanos, Señor, que son solteros, Señor, que tú les proveas al compañero, Señor, adecuado, a la compañera adecuada, bendito Dios. Que sean, Señor, gente que te ame, gente que te busque para que pueda, Señor, extenderse tu reino y no ser obstaculizado, Señor, y no menguar, como a veces, Señor, pasa con matrimonios mixtos. Te ruego, Señor, que des sabiduría y que proveas, Señor, a todos mis hermanos solteros. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a no provocarte a ira, Señor. ¿Cuántas veces te hemos fallado y cuántas veces hemos entristecido, Señor, a tu Espíritu Santo cuando andamos en pecado? Perdónanos porque contristamos a tu Espíritu, porque oímos su voz y no le hacemos caso y rechazamos su voz y endurecemos el corazón y provocamos tu ira, Señor, y somos a veces tan necios que no sabemos, Señor, que aunque tú eres grande en misericordia, también, Señor, tienes ira y eres justo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no desafiar tu voluntad, a vivir en santidad, que escojamos, Señor, vivir en misericordia tuya, en gracia, Señor. Tú eres tan amoroso y tan bondadoso que podemos volvernos a ti y arrepentirnos de todo corazón y pedir, Señor, que nuestra vida te sea agradable, que no sea nuestra historia como la historia del reino del norte, de los reyes malos y que repitieron la maldad y la idolatría y fueron aumentando, Señor, en maldad hasta llegar, Señor, a estos extremos. Que nosotros, Señor, volvamos, Señor, en el camino correcto, tomemos la dirección correcta si es que nos hemos desviado. Si alguien, Señor, va en buen camino pero tiene debilidad en su espíritu, fortalécele, Señor. Te ruego por cada hermano y hermana aquí, Señor, que estamos aquí, por cada familia, por cada joven, por cada señorita, cada adolescente, y te pedimos que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Ocupe su lugar, hermanos.